Bienvenidos a Campus Unir, soy Alberto Pascual. Este es un podcast semanal donde vamos a escuchar algunas de las charlas, los seminarios y las Open Class de Unir, pero en versión resumida, para que puedas disfrutar de algunos de nuestros contenidos en cualquier parte. Sigue lo mejor de nuestros eventos semanales en Unir. Hoy en Campus Unir hablamos con la escritora Aloma Rodríguez sobre qué implica escribir sobre libros y cómo hacer una buena crítica literaria dentro del ciclo de Unir y la revista Letras Libres. Creo que Letras Libres tiene una bastante buena tarifa en cuanto a, sobre todo cuando la publicación es en papel. Todas las tarifas es una cosa que es muy sangrante, ¿no? Y en colaboración con el grupo Clarián conversamos sobre la mujer, la violencia de género y los desafíos de la salud mental. Las mujeres han estado conformadas como seres para otros, ¿no? Una vez más, ese peso del otro, ¿no? También de inmigración, con el sociólogo Joaquín Arango, dentro del ciclo Pensar en el siglo XXI. Europa no está siendo capaz ni de fijar a la población en sus países de origen, ni de controlar los flujos, ni de integrarlos. ¿Comenzamos? En colaboración con el grupo Clarián conversamos sobre la respuesta a la necesidad imperante de explorar y comprender esta lacra y los desafíos a los que se enfrentan las mujeres en el campo de la salud mental en todo el mundo. Marcela Lagarde nos ofrece una perspectiva feminista que nos habla de la autoestima como parte de la autoidentidad, ¿no? Que está marcada pues, por condiciones sociales y condiciones de género, ¿no? Dice, las mujeres han estado conformadas como seres para otros, ¿no? Una vez más, ese peso del otro, ¿no? Y como consecuencia depositamos la autoestima en los otros, imaginaros, ¿no? Como lo estoy explicando y pienso que gravedad, ¿no? Y en menor medida en nuestras propias capacidades, ¿no? Ella nos habla del espacio público y del espacio privado, ¿no? El espacio público pues sería pues la cultura, la política, la economía, ¿no? Es donde se mueve el dinero, donde está el poder, ¿no? Y en cambio el espacio privado tiene que ver con la familia, tiene que ver con la casa. Las características que se potencian, ¿no? En este espacio público pues serían la racionalidad, la impulsividad, está relacionado con la autonomía, con la fortaleza, ¿no? Y esto ha estado siempre vinculado a lo masculino. En cambio el espacio privado, ¿no? Para manejarte en este entorno se necesitan habilidades emocionales, se necesita la paciencia, ¿no? Esto se relaciona con ser más dependiente, con ser más débil, ¿no? Y siempre ha estado relacionado con lo femenino. Las mujeres, ¿no? Actuales, modernas, ¿no? recibimos lo que se llama una doble socialización, ¿no? Por un lado está la socialización tradicional, que nos dice que tenemos que ser amables, trabajadoras, agradables, obedientes, admiradoras de los hombres, estar bellas, ser delgadas, ¿no? Y esto nos orienta hacia los otros, hacia el otro. Por otro lado, recibimos la socialización moderna, que nos dicen, ¿no? Que tenemos que, pues bueno, querer un desarrollo o promocionar, no promover un desarrollo individual, tenemos que tener estudios, una profesión, tenemos que ser independientes económicamente, tenemos que tener aficiones, estar liberadas sexualmente y tener relaciones sociales, ¿no? Y esto nos orienta, ¿no? Hacia una misma. Esto Marcela Lagarde lo resume en esta frase, ¿no? Dice, las mujeres tenemos que ser buenas, ¿no? O sea, atender a las necesidades de los otros, ser entregadas, facilitar la vida a los demás y estar buenas, ¿no? Ser agradables para la vista de los otros. Bueno, esto es una doble socialización, ¿no? Las mujeres nos hemos abierto al espacio público sin abandonar el espacio privado, ¿no? No sé si siempre, ¿no? Se espera, ¿no? De nosotras que no decepcionemos, ¿no? La socialización tradicional, lo que siempre hemos hecho es lo que siempre se ha esperado de nosotras y al mismo tiempo se espera que como mujeres modernas nos desarrollemos individualmente, ¿no? Entonces, para lo primero voy a necesitar, pues bueno, unas características personales que me orienten al otro y para lo segundo voy a necesitar unas características que me orienten a mí misma, ¿no? La doble exigencia en muchos casos es opuesta y es irresoluble, ¿no? Y lleva a la culpa por sentir que nunca estás en el lugar que toca, ¿no? Nunca estás haciendo lo que realmente deberías estar haciendo, ¿no? Ya Villegas, cuando contextualiza, ¿no? En las características propias del momento histórico, pues nos habla de esas dificultades del desarrollo de las mujeres, ¿no? En aspectos que tienen que ver pues ya con esta doble socialización. Dice Marcela Lagarde, ¿no? Que la autoestima femenina derivada del sincretismo de género es muy compleja, que nos movemos, ¿no? Entre esto genera, ¿no? Desvalorización, inseguridad, temor, desconfianza en una misma, timidez, autoboicot, dependencia vital y los otros, ¿no? Al mismo tiempo que se exalta, ¿no? Y se valora el cumplimiento de la cosificación, ¿no? Y de la competencia. Por otro lado, vemos la seguridad, la autovaloración, ¿no? La confianza en las capacidades y habilidades propias, la confianza en los saberes y cualidades, ¿no? Esto orienta a la independencia y a la autonomía. Pero
En el fondo, estas dos, ¿no? Este doble sentir, ¿no? Lo que acaba generando es que uno llega a una escisión vital, ¿no? Siente que son dos planos contrapuestos, ¿no? Contradictorios que generan inestabilidad emocional y en la valoración de una misma, ¿no? La sensación de estar partidas, de estar en medio, ¿no? Con necesidades que son opuestas, ¿no? Esto es el sincretismo de género, ¿sí? Nos obliga a movernos entre lo público y lo privado, entre lo tradicional y lo moderno, sin que haya el punto medio perfecto, ¿no? Esto suele conllevar, ¿no? Pues dudas sobre una misma, ¿no? Sobre mis propias capacidades, ¿no? Y en el fondo, una a veces siente que tiene que elegir, ¿no? O sea, si priorizo al otro, ¿no? Pero abandono mis propias necesidades y esto me hace sentir poco valorada, o me priorizo a mí misma, pero entonces no cumple con las expectativas, ¿no? Bueno, este conflicto entre yo y los otros, ¿no? Quien lo ha resuelto, ¿no? Bien, ¿no? Quien ha podido resolver bien esta escisión, lo que han hecho es hacer prevalecer, ¿no? El yo, ¿no? Y desde el yo, ¿no? Desde mi propio eje, recuperando un poco a Villegas, ¿no? Desde mi propio criterio, desde el no perderme a mí misma, desde el yo, me relaciono con los otros, ¿no? La mujer tradicional, ¿no? Siempre ha respondido al cuerpo procreador, ¿no? La modernidad plantea el cuerpo para el placer. En el fondo son cuerpos para los otros, ¿no? Orientados a los otros. De forma implícita o explícita, ¿no? A veces las mujeres sienten que en cualquier situación, en cualquier momento, es evaluada por su belleza, ¿no? Y esto en muchos momentos se vive como un requisito mínimo, pues para ser amada, para acceder a oportunidades, para ser escuchada, para tener poder, incluso, ¿no? Para ser feliz. Algunas mujeres se desmarcan, ¿no? de la cosificación, menosprecian, ¿no? Esa forma de atracción a los hombres, incluso, ¿no? Es una forma de encontrar una protección, ¿no? Al acoso. Puede ser una forma sana, ¿no? De resolver este conflicto. Algunas lo resuelven de una forma no tan sana, ¿no? Algunas dan valor, muchas mujeres depositan, ¿no? Su valor en lo estético. Algunas decían, ¿no? Pues bueno, lo resuelven desde la libertad, otras se quedan más atrapadas, ¿no? En lo que serían los trastornos alimentarios, por ejemplo. La autoestima, como amor a mí misma y como amor propio, es el respeto a una misma. La capacidad de recabar para mí misma todo lo bueno y de cuidar vitalmente el propio yo en su integridad corpóreo subjetiva, como ser en el mundo, como mujer en el mundo, con su territorialidad, su incidencia y su horizonte. ¿Qué hace un crítico literario? ¿Cómo elige los libros sobre los que hace sus reseñas? La colaboradora y crítica literaria de la revista Letras Libres, Saloma Rodríguez, nos invita a reflexionar sobre qué es escribir sobre libros, tomando como guía al novelista y periodista George Orwell, en una nueva sesión del ciclo de conferencias online de Letras Libres y UNIR. La crítica literaria seria parece que solo se puede hacer en la academia, ¿no? Que se convierte como una especie de consumo interno, ¿no? Cuando digo en la academia me refiero, por supuesto, a las universidades. Lo que hacen es como señalar que va a convertirse en canon. Es decir, si a ti te hacen una tesis doctoral sobre, pues por ejemplo, creo que en España hay un caso reciente que ya hay una tesis sobre Marta Sanz, pues ya Marta Sanz se ha convertido en canon, ¿no? Porque la academia lo ha decidido. Como os digo, luego leeré un fragmento de un libro de Martina Hingis donde desarrolla un poco más esta idea, ¿no? Si la crítica literaria se convierte en nicho, ¿no? y queda reducida a los espacios más académicos, ¿qué sucede? Que los medios donde se podían publicar estas reseñas de una manera un poco accesible, pues se convierten en escaparates de los grupos editoriales, ¿no? O sea, en realidad, pues a veces tienes la sensación de que los suplementos literarios no se distinguen tanto del escaparate de una librería, ¿no? Sobre todo cuando las reseñas son muy cortas, que, bueno, pues hoy hablaba con uno de los medios en los que yo colaboraba hasta hace muy poco, porque han reestructurado y digamos que las críticas literarias han perdido mucho peso, entonces se han quedado con muy pocas personas y yo no he sido una de las seleccionadas. Pues me decía que de pronto ahora hacen unas reseñas de 300 palabras, que eso es una contra, ¿no? Con lo cual, si tú como reseñista quieres hacer bien tu trabajo, por supuesto, has de leerte el libro exactamente igual. Si vas a escribir una frase que
2.000 palabras, ¿no? A lo mejor leerte un libro de, no sé, 300 páginas para escribir 300 palabras no te compensa, ¿no? Y es así un poco cómo se degrada todo, ¿no? Cómo se va degradando también el ecosistema y cómo también, si lo toleramos, pues estamos colaborando en parte con eso, ¿no? Y es así también como, pues si no te van a pagar o te pagan muy poco y entonces te da igual, porque total tampoco te lo vas a leer entero, pues qué más da. O sea, como que todo es como más fácil entrar en una especie de corruptelilla, digamos, no grave, pero bueno, es como que al final todos son los mismos, ¿no? Y yo creo que eso no, pues tampoco es sano. Pero, en fin, esto tiene que ver con que la gente quiere, o sea, con las apuestas de los medios, con la crisis de la prensa y con toda esta búsqueda de supervivencia, ¿no? Y también tiene que ver con que nuestra capacidad de atención pues se ha limitado, ¿no? Tenemos miedo, pensamos que nadie va a leer un texto de más de 400 palabras, cuando en realidad sí. Bueno, tengo que decir que ahora me han encargado, tengo que entregar la semana que viene, una reseña muy larga de 2.000 palabras y me hace mucha ilusión poder de 2.000 palabras son bastantes, bueno, son unos 12.000 caracteres, o sea, el doble del estándar. Entonces, estoy bastante ilusionada con eso, ¿no? Porque me parece que sí que es un espacio donde tú puedes desarrollar ideas y planteamientos y bueno, pues también si tienes ese espacio, digamos que la reseña se convierte no en una cuestión un poco telegráfica, informativa, que es lo que quiero decir también con Escaparate, sino también hay hueco para el propio ejercicio literario dentro de la reseña, ¿no? Es decir, porque la crítica también es un género en sí mismo y tiene que estar bien escrita y bueno, yo creo que si no tienes espacio y tienes que hacerlo como muy directo, también es un estilo, pero por supuesto estás mucho más limitado, ¿no? Entonces creo que también está bien por eso que haya espacio, ¿no? Para poder desarrollar también las propias características literarias del género crítica. O sea, un reseñista no tiene por qué decir si le ha gustado un libro o no. Tú puedes, digamos que tu lectura analítica profesional no necesariamente tiene que haber sido placentera o no, ¿no? O sea, es decir, es otra cosa. Entonces, bueno, hace unos días me hizo gracia porque en Twitter vi que no era una escritora, era una música que compartía una crítica que habían hecho de su disco y decía algo así como, no sé si a la que le había hecho la crítica, aún no sé si le ha gustado o no el disco, pero agradezco la dedicación o algo así. Luego por supuesto yo cliqué, leí la crítica, que era una crítica absolutamente impecable, un análisis del disco, explicando pues lo que se proponía hacer, cómo era cada tema, cómo iba construyendo el disco canción a canción. Es verdad que la música, o sea, la reseñista no decía si le había gustado o no, pero dices, es que ¿por qué tiene que decirlo cuando te está haciendo una disección impecable de tu disco, ¿no? Así que yo cuando tengo que hacer una reseña, primero lo que hago es leer el libro con muchísima atención, no tanto pensando en si me está gustando o no, sino intentando comprender el libro, intentando ver cómo está estructurado, cómo está construido, intentando descubrir qué pretendía el libro y si responde el resultado a lo que yo intuyo que quería hacer. Hablamos de inmigración con el sociólogo Joaquín Arango dentro del ciclo Pensar en el siglo XXI. En efecto, la experiencia migratoria española se encuentra aún en estadios tempranos, data de no mucho más allá del último cuarto de siglo. Exhibe fortalezas y debilidades. Las debilidades derivan sobre todo de factores de estructura y sobre todo de la estructura de la economía española y del mercado de trabajo resultante. Mientras que las fortalezas tienen que ver principalmente con factores de agencia. En un reparto entre debilidades y fortalezas probablemente contrario al que se observa en países de Europa que han recorrido más etapas en dirección a la integración. Lo primero que se observa en el caso de España son notorios déficits de integración
laboral. Y ello es tanto más relevante cuanto que da lugar a una inserción desfavorecida en una economía intensiva en trabajo barato, trabajo low cost. No menos de 2/3 o entre 2/3 y 3/4 de los inmigrados en España se ubican en los 5 escalones inferiores de la escala ocupacional. Y ello es tanto más importante cuanto que en España la inmigración ha sido y sigue siendo todavía predominantemente laboral. Pero en España no hay un alcalde pakistaní como lo es el alcalde de Londres, que no es broma, o un primer ministro indio, que tampoco es broma. No es fácil que en poco tiempo se produzca una plena incorporación, ¿no? La incorporación que existe en España, la integración que existe en España y que es muy estimable, se ve frenada por la inserción laboral desfavorecida del grueso, de la gran mayoría de los inmigrantes. Hay un debate muy intenso en Bruselas acerca de la política europea de inmigración, que va a tener su impacto sin duda alguna en las próximas elecciones. Uno de los temas, las issues que se van a plantear en las elecciones europeas, sin duda alguna, es el tema de la inmigración, ¿no? Europa no está siendo capaz ni de fijar a la población en sus países de origen, ni de controlar los flujos, ni de gestionarlos, ni de distribuirlos, ni de integrarlos. Es decir, digamos, no está teniendo éxito la política europea, al margen de la de cada país, la de política europea sobre la inmigración. Se cumple en general el axioma de que las actitudes hacia los inmigrantes son más favorables en zonas de alta presencia de inmigrantes. En el Reino Unido. En el Reino Unido, etcétera, ¿no? No es fácil llegar a una política común, claro. El norte mucho más cerrado que el sur, el este mucho más cerrado que el oeste. Así sería más o menos la situación. Sí. Sigue Campus Unir en todas las plataformas de podcast y escucha en formato resumido algunas de las charlas, los seminarios y las Open Class de UNIR. También puedes visitar unir.net/eventos para estar al día y no perderte ninguno de ellos.